Hola, buenas tardes o buenos días a todas y a todos. Mi nombre es José Antonio Rodríguez. Quería dedicar la clase de hoy a ver algunos elementos de la teoría del delito. Eh, l- Solo aquellos elementos que los psicólogos necesitamos para movernos más o menos eh, cómodamente en un ámbito conceptual que nos suele ser ajeno, como es el ámbito jurídico o del derecho en general. Así que bueno, la intención de estos minutos es compartir con ustedes algunos elementos, algunos esquemas de la teoría estratificada del delito, para lo cual trataremos de ayudarnos con algunas diapositivas de un PowerPoint, si esto es que nos sale bien. Muy bien, tenemos acá, vamos a poner el modo presentación desde la diapositiva actual. La teoría del delito, que como dijimos, se trata de un camino lógico para averiguar si una acción determinada es delito. Ya hemos hablado de la pulsión punitiva que tienen las sociedades, ¿no? La verdad es que las sociedades, toda sociedad humana no encuentra eh, nunca los límites al castigo de manera espontánea, tienen que ser puestos por la vía del derecho. Así que el derecho penal es una estructura conceptual, política, para evitar que cualquiera sea castigado por cualquier cosa. De manera que, teniendo en cuenta eso, entonces, de lo que se trata para saber si hay un delito es hacer una serie de preguntas lógicas acerca de ese funcionamiento, acerca de ese hecho. Así que bueno, el esquema general de la teoría pretende estar esquematizado en este cuadro, ¿verdad? A la izquierda tenemos los elementos positivos de la teoría del delito, positivos en el sentido de que tienen presencia, se enuncian por su presencia, y los aspectos negativos que se enuncian por la ausencia de lo que debe estar presente, ¿no es cierto? Entonces, de los caracteres positivos tenemos la conducta, ¿sí? Todo delito es una conducta. Es una conducta típica, es decir, está descrita en el Código Penal previamente a que se haya cometido, está prohibida desde antes del hecho que se juzga. Eh, es antijurídica, es decir, no está comprendida en ninguna causa de justificación legal y es culpable. O sea, el sujeto podría haber hecho otra cosa y no la hizo. Eligió realizar esa conducta típica y antijurídica. Muy bien. Estos son los caracteres positivos, que es la propia definición del delito. ¿Qué es un delito? Una conducta típica, antijurídica y culpable. Esto es un delito para el derecho y a partir de ahora para nosotros también. Es decir, no es una transgresión a la norma. Esas cosas son muy introductorias a la cuestión. Lo que es un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y del otro lado están los caracteres negativos, como dije, que para nosotros están comprendidos, para nosotros, quiero decir, en el Código Penal argentino, están comprendidos en el artículo 34 del Código Penal, que como los psicólogos a veces tenemos incidencia porque nos preguntan respecto de algunas cuestiones relativas a, a la culpabilidad o al estado mental del sujeto. Bueno, tiene importancia que las conozcamos y las aprendamos.
De dos cosas más respecto de este esquemita. La conducta es el carácter genérico del delito. O sea, no hay delito sin conducta. O sea, quedan excluidos los pensamientos y las opiniones, por ejemplo, y los sentimientos. Em, Así que un delito es una conducta con las previsiones que veremos luego. Em, la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad conforman el injusto penal, o también llamado ilícito penal. Injusto penal o ilícito penal. Es decir, son los caracteres del delito que todavía no han sido atribuidos. No han sido atribuidos a una persona concreta. La culpabilidad tiene que ver con la atribución a un sujeto concreto de esa conducta, ¿verdad? De ese hecho. Bueno, en este esquema se entiende si uno lo mira a través de las columnas, ¿verdad? En la columna de la izquierda está la teoría causalista y en la segunda la teoría finalista. Tiene la pretensión de ayudarles a ordenar la bibliografía, ¿no es cierto? Puede ordenar un poco los aspectos de la bibliografía para estudiarlos mejor. Lo que a mí me gustaría resaltar acá es que, bueno, el derecho penal tiende a adoptar la teoría finalista cada vez más y que en la tipicidad tiene un efecto enorme, la teoría finalista, porque multiplica la complejidad de los tipos penales, porque integra la intención. Para la teoría causalista, bueno, la conducta es simplemente objetiva. Si pasó esto, no pasó y listo, se terminó. En cambio, en la teoría finalista, los tipos consideran la intención. Y entonces lo que tendríamos que decir es que los tipos penales se integran por dos aspectos. Un tipo objetivo, que es la descripción de la conducta, y un tipo subjetivo, que es la intención que tuvo el actor al actuar. ¿eh? Así que a partir de ahí, los delitos se realizan para nuestro Código Penal siempre con dolo o con culpa. La culpa es responsabilidad por las consecuencias, pero no necesariamente incluye la intención del autor. El dolo es voluntad y representación. Voluntad y representación. El sujeto se representó el fin de la conducta, el fin típico, y actuó para realizarlo. Quiso matar a alguien, elige los medios para matarlo y realiza la conducta. Y lo mata. Muy bien. Entonces, bueno, no está muy bien, quiero decir, se ha completado el tipo penal y la teoría finalista considera la intención, porque podría no haber conseguido el resultado, pero haber tenido la intención de producirlo, y eso lo considera la teoría del delito. Muy bien, esto para distinguir la teoría finalista de la teoría causalista. Bueno, digamos dos o tres cosas acerca de la conducta. La conducta es, para el derecho penal, sinónimo de acción o acto o hecho. Así que los hechos pueden ser clasificados, suceden en el mundo hechos naturales y hechos humanos, según su origen. Muy bien. Entre los hechos humanos hay hechos voluntarios y hechos involuntarios. Lo que es objeto del derecho penal son los hechos humanos voluntarios, que por eso lo hemos puesto en color, ¿verdad? En color rojo, hechos humanos voluntarios. Y entonces, ¿qué es la acción? ¿Qué son los actos, los hechos? Es la voluntad humana exteriorizada en el mundo.
hay que hacer acá dos previsiones que provienen de la Constitución Nacional, del artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Solamente puede ser atribuido un hecho delictivo a una persona si se guardan las garantías del debido proceso. Las garantías del debido proceso son parte constitutiva del texto constitucional, que figura en el artículo 18. Muy especialmente el derecho a la defensa. Y luego el artículo 19 hace una distinción muy importante que tiene incidencia para nosotros en algunos de los temas que tratamos, por ejemplo, la cuestión de la drogadependencia o las adicciones en general, que determinan cuál es la incidencia de la acción, eh, mejor dicho, sobre qué acciones el Estado puede actuar. Y el artículo 19 dice las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los magistrados, libradas al juicio de Dios, exentas de, las autoridades, de la autoridad de los magistrados. Las acciones privadas de los hombres. El artículo agrega que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, con lo cual ya pone una especie de condicionamiento a las acciones privadas de los hombres. Pero bueno, los que son actos privados, que no afectan a un tercero, no son objeto de intervención penal, como principio general que debe ser trasladado luego a las acciones, a las acciones concretas, ¿verdad? Que produce el derecho y a las decisiones concretas que produce el derecho. Muy bien, y respecto de la conducta y la voluntad, tenemos que decir que la voluntad implica esto, la fijación de metas, una cierta fijación de metas, hacer consciente esas metas, y entonces esa conciencia acerca de las metas de mi acción tienen que ver con lo que yo me propongo hacer, con los resultados que me propongo alcanzar. Organizo y planifico la ejecución, eh, que puede ser más o menos compleja, pero de todas formas hay una organización, hay sobre todo un tiempo entre la decisión del acto y la realización. Y luego hay un cierto cumplimiento de las metas, ¿verdad? Porque para cumplir esas metas el sujeto necesita resolver problemas que le plantea la realidad. Necesita ir haciendo cosas para en un ámbito en donde la realidad, bueno, resiste la concreción de nuestros deseos en general. Supongamos, me propongo un fin típico, lastimar a mi vecino para que, lastimar a mi vecino, porque lo odio, digamos, en principio, por principio general. Entonces, voy a un negocio, me compro una maceta muy grande, la lleno de tierra para que pese mucho, porque mi plan es que se caiga de mi balcón y caiga sobre el balcón de él. Y si está él abajo, mucho mejor. Bueno, mientras realizo todo ese proceso, tengo tiempo para arrepentirme, para pensar acerca del fin típico. No es lo mismo que yo me lo encuentre en el ascensor, discutamos, nos peleemos y nos peguemos, donde también hay un fin típico, porque también quiero lastimarlo cuando le pego, pero bueno, es más bien producto de la irreflexión. A lo mejor en ese momento no tuve tiempo para reaccionar, pero si voy teniendo conciencia a medida que realizo la acción, esto es típico, digamos así, del dolo. ¿eh? El dolo implica este, esta representación del fin respecto de la acción que me propongo realizar. No es fruto de un descuido.
representado, sino me la he representado y organizo los medios para realizarla. Perdón, porque lo que necesito ahora es salir de acá, que no sé bien. Acá está. Finalizamos. Bueno, seguimos en el próximo video con típica, la función típica.